Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy, esta semana, el tema que escogí de alguna manera por diferentes cosas que estuve observando y experiencias personales es Atrapados por el narcisismo, una mirada a la intersección entre el individuo, el ego y nuestra sociedad. Este espacio, antes que nada, quiero remarcar que se sostiene en mi experiencia personal, obviamente en mi investigación y en la perspectiva que me da mi posicionamiento como individuo y del cual hablé en el video anterior un poco y que viene de distintos espacios marginales, en realidad no hay otra manera de decirlo, o espacios que no se centran dentro de la norma. Puede ser espacios marginales porque eh, culturales, en el cual uno no termina de encajar en una u otra cultura. Hay espacios también que son marginales, obviamente, por sentidos socioeconómicos, pero no es el único motivo por el cual el individuo se encuentra en estos espacios marginales. Y uno de ellos es el espacio de la normalidad o de lo que se considera normal en cuanto a salud mental y desempeño o relaciones sociales y cómo el individuo se relaciona dentro de la sociedad. Como les he mencionado hace un tiempo ya, vengo de una familia donde en realidad lo normal era más bien lo anormal y donde por distintos motivos que algunos vamos a ver ahora, habían o se presentan hasta el día de hoy algunas características de personalidad que se catalogan como desórdenes de personalidad y que incluso tienen tipificaciones dentro de la psicología y la psiquiatría. Mi mamá, por ejemplo, es bipolar. Y como vamos a ver, hay un estrecho lazo posiblemente entre más de un desorden de personalidad o de una condición en cuanto a personalidad, manera en que el cerebro procesa información, el entorno, etcétera. Hay varias intersecciones y precisamente hay una similitud entre la depresión, la bipolaridad, que oscila entre etapas de, no todas, pero hay muchas que oscilan, entre algunas, dependiendo la tipificación, hay bipolaridades donde la oscilación es muy rápida, otra es más cíclica, pero generalmente oscila entre etapas de manía y etapas de depresión. Y bueno, en este caso, dentro de la depresión, la bipolaridad y el narcisismo tienen algunos puntos en común. Ahora, este interés por el narcisismo no es individual mío. Creo que todos nuestros intereses generalmente parten de las cosas a las que estamos expuestos. Por algo nos damos, al darnos, o sea, no podemos estar interesados en cosas de las cuales no estamos al tanto. La única manera de interesarte por algo es cuando te, te vuelves consciente de eso en particular y quieres entenderlo mejor y te da curiosidad y demás. Entonces, quiero poner aquí solamente para poder ver los comentarios. Bueno, entonces, como les venía diciendo, esta curiosidad no solamente es mía, por ahí Marco Terán, que es parte de nuestra comunidad, dijo temazo. Claro, tampoco es solo de Marco. Esta es la situación. Cuando busqué cuánto interés había y que se refleja de la manera más sencilla hoy en simplemente hacer una búsqueda de las búsquedas de Google. Resulta que la palabra o el término narcisismo
está entre los 3 términos más buscados en Estados Unidos. Y estoy segurísima de que esto se debe reflejar en otros países también. Y no es de extrañar. Lo vemos en nuestros políticos, lo vemos en esta nueva profesión que son los influencers en redes sociales. O sea, hay una exaltación del individuo, de ideas de éxito, de poder, de qué significa además el éxito, acompañado de qué, de grandeza, etcétera, que claro, inmediatamente nos hace pensar en personalidades narcisistas, pero además de eso también, por diferentes motivos que vamos a ver, muchos de nosotros los podemos notar ciertas características en personas que conocemos e incluso en nosotros mismos. Entonces hay una preocupación muy grande alrededor de este tema. Tanto así, y nuevamente quería decirles que yo solamente parto, claro, de mi experiencia, de la curiosidad que surge de mi experiencia, de la investigación que sigue a esta curiosidad y de mi punto de vista. Por eso se llama Ursula Pfeiffer POV, Point of View, punto de vista. Pero hay profesionales en psiquiatría y en psicología que se dedican a hablar sobre narcisismo y les va extremadamente bien. Es más, hay una doctora que habla en inglés, pero que le pueden buscar, que se llama doctora Ramana Darvasula, que es autora y docente en psicología, que se especializa precisamente en narcisismo. Y tiene millones de seguidores. Es más, estaba viendo que una entrevista que le hicieron hace unos años, en las cuales explicaba los 4 diferentes tipos de narcisismo, y que no hay 4 tipos, hay 14, pero ella explicaba y decía que ella creía que estos 4 eran los principales. Tenía más de 6 millones de vistas. Entonces, es un tema que despierta nuestra curiosidad, quizá nuestra preocupación, y supongo que es nuestra búsqueda, nuestro intento de ponerle nombre a aquello que experimentamos. Entonces, ¿cuántos narcisistas hay en nuestra sociedad? Hay estudios sobre eso, y los estudios no son recientes, los estudios vienen de décadas. Y se estima hoy por hoy que hay entre un 5 y 15% de narcisistas entre la humanidad. O sea, digamos, y claro, es difícil, si todos pasáramos por una prueba sería más fácil de determinar, pero es un estimado. Estiman que hay entre 5, hola Marco, ¿cómo estás? Hay entre 5 y 15% de narcisistas entre la población. Y se supone que entre 50 y 75%, es decir, hay una mayoría además que son hombres. Hay más narcisistas, hombres que mujeres. Ahora, puede ser también que haya más narcisistas, abiertamente narcisistas, hombres que mujeres, y que más bien hayan más mujeres encubiertas dentro de que sean narcisistas, pero digamos que están más encubiertas. Entonces, no sé, no está del todo determinado, pero lo que sí es que hay una diferencia entre lo que son características narcisistas y el desorden de personalidad narcisista. Son 2 cosas distintas. El desorden de personalidad es un trastorno de la personalidad, así como, por ejemplo, y se tipifica. Se tipifica, en este caso es un subtipo llamado subtipo B.
El tipo A, por ejemplo, es de los excéntricos. Ahí están las personas que tienen trastorno equizoide, es decir, que tienen tanto problemas en relacionarse con otras personas que se abstraen, viven en su propio mundo, generalmente viven en un mundo de fantasía en el cual les es difícil tener una conexión emocional con el otro. Ese es el tipo A, el subtipo A. El subtipo C, más bien, es donde están los obsesivos compulsivos, ¿no? Los OCD, que tienen el síndrome obsesivo compulsivo o el desorden obsesivo compulsivo. Pero en el subtipo B, que es donde está los narcisistas, también se hallan, por ejemplo, las personas con desorden de personalidad límite. Y claro, ahí es donde, porque tienen ciertas cosas en común, como por ejemplo cambios súbitos de estado de ánimo, paciencia corta, tienden a ser agresivos. Y nuevamente, hay primero una diferencia entre tener ciertas características y tener el desorden, pero más allá de eso, hay 14 tipificaciones del narcisista. Entonces, de alguna manera, claro, es como describimos a los seres humanos que tienen ciertas características que consideramos antisociales, es decir, características que consideramos que no van dentro de la norma, de lo normal, que en realidad es totalmente relativo, pero de lo normal, de lo que consideramos normal para una interacción social. Entonces, por ejemplo, están entre estas 14, están, y voy a referirme a la lista para tenerlo porque nuevamente esto es parte de una investigación, yo no soy psicóloga ni psiquiatra. Están los antagonistas, que constantemente están a la defensiva porque necesitan ser mejores que otros. Y para ser mejores que otros pueden hacer trampa, pueden mentir, hacen gaslighting, lo que se dice en inglés gaslighting, y que es tergiversar la realidad, donde algo que de repente las dos personas han experimentado, lo presentan de una manera que les conviene y que no necesariamente se ajusta, mejor dicho, no se ajusta a la realidad. E insisten y logran con tal convicción convencer a la otra persona de que la realidad es la que ellos describen, pese a que no es cierto. Están los que son abiertamente narcisistas, que tienen una necesidad imperiosa de ser admirados y tienen estas fantasías sobre poder e influencia ilimitados. Está el narcisista llamado maligno, que son los que son abusivos, agresivos, paranoicos, y precisamente le hacen daño a los demás porque constantemente creen que el mundo está listo a atacarlo, a hacerle daño. Entonces son los que atacan preventivamente, por decirlo así. Están al acecho y además de eso constantemente esperando agresiones hacia ellos. Están los narcisistas llamados grandiosos, que tienen un sentido descomunal de importancia y superioridad. El narcisismo, existe el narcisismo comunal, fue un descubrimiento para mí, pero después entendí que son aquellos que necesitan, nuevamente el narcisista no vive en un mundo aislado, necesita esa retroalimentación del otro. Y en este caso, el narcisismo comunal se basa en querer que los demás te vean extremadamente compasivo, generoso, como un mesías, a veces como un mártir. Y que no necesariamente hace estas cosas. O sea, en primer lugar, generalmente no hace sus grandes obras de caridad en privado, sino que las hace públicas, porque no parte de una empatía, parte de una necesidad de admiración de los demás, de una necesidad de corroborar su grandiosidad, esa grandiosidad que siente tener. Están los narcisistas encubiertos, también llamados
pasivo-agresivos, que son los que constantemente se sienten no apreciados, sienten que no son reconocidos, que pese a su grandeza, las circunstancias les jugó mal, la vida les jugó mal. Son víctimas de la vida. Y muchas veces era interesante ver esta condición precisamente porque están deprimidos, porque la vida les da la espalda, se confunde con depresión. Pero en realidad, depresión es un síntoma, un resultado de esta necesidad no satisfecha. Y este punto es clave y lo vamos a ver en un ratito. Necesidad no satisfecha. Bueno, y finalmente está el narcisista que explota a los demás, que utiliza a los demás, porque finalmente lo que se esconde detrás de eso son dos cosas. Por un lado, una incapacidad de empatía con los demás, pero que en realidad parte de una empatía o una conexión emocional consigo mismos. Y además, una falta de remordimiento, porque hay una necesidad insatisfecha a la cual están tratando de satisfacer. David Foster Wallace, que es un autor estadounidense que desafortunadamente sufría mucho de depresión y terminó quitándose la vida, dijo, ¿no? El narcisismo forma parte de la depresión. Lo más cruel de la depresión es que es una enfermedad tan egocéntrica. Hay una intersección entre el narcisismo y la depresión. Y en parte es porque el narcisista nunca se va a ver satisfecho. No importa si tiene ínfulas de ser grandioso y es político, nunca va a llegar a verdaderamente personificar esa grandeza que cree merecer. Si es, comunal, no necesariamente todo el mundo lo va a ver tan generoso como se cree a sí mismo. El narcisista nunca puede satisfacer la necesidad que tiene de admiración, de amor, en realidad de amor. A eso se reduce. Entonces, claro, el ser como un barril sin fondo, ¿no? El ser como, a veces yo lo veo como un pajarito que abre, así como abren el pico para que les den un gusano para comer, para saciar su hambre. En el caso de los narcisistas, es un pajarito que no tiene fondo. No importa cuánta admiración reciban, no importa cuántos halagos reciban, nunca los va a colmar, porque su vacío se formó mucho antes al incidente, a la situación, al momento que están viviendo. El momento que están viviendo no tiene nada que ver con ese vacío que llevan en el corazón. Entonces, claro, uno ve la sociedad actual, ve las redes sociales y lo que ve con esta necesidad de compartir todo lo que hacemos, lo que comemos, lo que bebemos, lo que hacemos, siempre generalmente desde un punto de vista ya sea positivo o más bien buscando la empatía de los demás, pero esta necesidad de yo, ¿no? Yo estoy, yo necesito, yo quiero, yo soy, hace pensar de que nuestra sociedad es una sociedad que si es que no es narcisista, en todo caso le da al narcisista lo que necesita para expresarse. Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, dijo algo que va más o menos de la siguiente manera: no me importa lo que pienses de mí mientras pienses sobre mí. Bueno, hay 9 características. De nuevo, esto es del desorden de personalidad narcisista. Son 9 características, de las cuales uno debe tener 5
para que se dé un diagnóstico que efectivamente la persona es narcisista. Y vamos a compararlo con cómo nos estamos desempeñando o relacionando con los demás en la sociedad de hoy. Entonces, lo primero es tener sentimientos extremos de grandiosidad e importancia, ya sea que uno crea que tiene capacidades extraordinarias o tiene expectativas de uno mismo irracionalmente altas, alardea y exagera sus logros, o puede tener un perfeccionismo desmedido. Y bueno, eso lleva a muchos además precisamente a la depresión, porque tienen tanto algunos hacen cualquier cosa y sienten que lo han hecho perfecto, pero otros tienen tal necesidad de ser perfectos, de llenar estas expectativas tan altas que tienen de sí mismos, que se congelan. No pueden intentar algo porque le tienen pavor a fallar, y más aún a fallar en un escenario público. Pero bueno, yo veo tener capacidad, esta grandiosidad e importancia. No sé qué opinen ustedes, pero por ejemplo, ¿por qué sería importante que yo me coma una hamburguesa y tenga que decirle al mundo entero que me la he comido? Claro, ahí es donde uno comienza a ver el paralelo entre la sociedad en la cual vivimos, desde cómo me quedó una prenda de ropa hasta qué comí, etcétera, y además esta relación tortuosa con todas estas ideas que tenemos del cuerpo perfecto, la edad perfecta, el género perfecto, etcétera. O que a veces le llamamos normal, pero no es normal. Lo que esperamos en torno a temas de belleza, que además son arbitrarias, culturales, son imágenes que dependen de la cultura a la cual uno pertenece, ahora los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, no son normales. O sea, nuestras expectativas como sociedad en cuanto a éxito económico, etcétera, para llamar a una persona exitosa, no es tener, por ejemplo, una salud psicológica saludable, tener una familia que tenga dinámicas emocionales saludables, no. Hablamos de riqueza, hablamos de poder, o sea, la valla, las expectativas de lo que significa ser un ser humano exitoso a todo nivel, en apariencia, poder, riqueza, etcétera, a veces es inalcanzable. Y muchas veces utilizamos la excepción para decir de que esas vallas inalcanzables, esas expectativas inalcanzables de éxito, etcétera, bueno, las puede conseguir cualquiera porque mira fulano, mengano, sotano. Claro, lo que no decimos es que fulano, mengano y sotano son excepciones y que muchas veces esas historias de éxito, claro, parten, por ejemplo, con Donald Trump, con un préstamo de $10 millones de parte de su papá. Pero no decimos eso. No decimos, por ejemplo, que Bill Gates venía de una familia que logró ponerlo en colegios y universidades bastante caras. O sea, no es un ciudadano ni siquiera de clase media. En fin, pero bueno, la segunda característica es una preocupación desmedida y fantasías sobre poseer poder, belleza y éxito. Y quizás eso es lo que más alimenta nuestra sociedad, precisamente esa necesidad de personificar el poder, la belleza, el éxito. Además, ¿qué significa éxito? Pero bueno, por supuesto, nuevamente, que estamos haciendo un paralelo, pero en el caso de los narcisistas digamos que tener estas características sin ningún contrabalance de autorreflexión. Y en este caso estamos haciendo una comparación un poco suelta con nuestra sociedad. Lo tercero es una sensación de superioridad. Ok, eso es más difícil de hacer una correlación con nuestra sociedad, pero un narcisista tiene una sensación de superioridad como si fuera un ser único, un ser especial,
y que además solo debe asociarse con aquellos que son merecedores. Y ahí sí quiero hacer una acotación, porque nuestra sociedad nos enseña a ver personas como merecedoras o no. Y yo siempre pregunto lo siguiente, o sea, ¿cómo uno puede decir que una vida es más merecedora que otra, que una experiencia de vida, que un ser vivo, que ha venido pues de miles de millones de cruces de ADN, genética, etcétera, para ser un milagro de vida, puede ser más o menos merecedor que otro? Hay circunstancias, sí. Hay un trabajo personal también. Pero hablar de merecer es en realidad conduce precisamente a la injusticia, conduce a una serie de problemas sociales que es algo que deberíamos repensar. Pero en todo caso, los narcisistas se creen extremadamente merecedores. Tienen una necesidad como cuarta característica de admiración. Y al mismo tiempo, o de repente por eso, esa necesidad de admiración responde a la vez a que tienen una profunda duda sobre sí mismos. Son extremadamente autocríticos y lo que tienen es un sentimiento de vacío, una preocupación desmesurada por lo que los demás piensan de ellos y necesitan constantes halagos. Por eso es que muchas personas que tienen muchas muy fuertes características narcisistas, generalmente se rodean de gente, bueno, en Perú se le dice chupamedias. Qué expresión tan espantosa en realidad, porque visualmente no es muy agradable. Pero en todo caso, en todo caso, muchas personas con características narcisistas precisamente requieren de esos ayayeros, si queremos llamarlos así, de personas que constantemente los halagan porque ellos mismos no tienen ese amor propio. Entonces necesitan de esa retroalimentación positiva para poder sobrevivir en su día a día. Tiene como quinta característica, una predisposición a usar a otros para su beneficio de modo consciente e inconsciente. Nuevamente, por una falta de empatía, por una falta de remordimiento. Y esa es una gran diferencia entre aquellos que tienen características narcisistas y muchos de nosotros los podemos tener en distintos momentos de nuestra vida. Somos humanos, pero generalmente tenemos remordimientos, tenemos empatía. Cuando es un desorden psicológico, eso no está presente. Sexto, una arrogancia extraordinaria. Séptimo, falta de empatía, precisamente. Octavo, una sobrevaloración de su persona. Esperan que se les trate de manera diferente. Y además son muy reactivos y pueden molestarse, tener sentimientos de intensa cólera o rabia cuando no se les sirve o no se les trata como ellos creen merecer, porque nuevamente tienen esta necesidad de reafirmar su valor, un valor que ellos mismos no se ven. Entonces, claro, una persona que no los trata como si fueran de gran valor está poniéndoles un espejo que de repente no son tan valiosos como se creen ser. O mejor dicho, les está confirmando que no son tan valiosos como quisieran ser. Y noveno, recurrentes sentimientos de envidia que los lleva a resentir o minimizar los logros de otros o asumir que otros constantemente sienten envidia por ellos. El narcisista es envidioso. Y es precisamente desde su carencia. Y todas estas características, y nuevamente para afirmar que una persona es narcisista desde un punto de vista psiquiátrico, psicológico, solo tiene que tener 5 características de las 9 que les he enumerado. Pero bueno, todo esto lleva a que sea una persona hipersensible, a la crítica y al rechazo. Que tenga muy baja tolerancia al error propio y al error de los demás. Tiene una actitud antisocial precisamente por su falta de empatía. Puede caer en depresión precisamente porque no es capaz de alcanzar estas expectativas
totalmente irracionales y altísimas que se pone. Tiene reacciones coléricas al sentirse rechazados o criticados, una propensión a actuar de modo no auténtico, ya sea con una humildad que no sienten o tratando de esconder sus verdaderos sentimientos y opiniones. Y ahí vienen los narcisistas encubiertos. Tienen una propensión a evitar situaciones en las que podrían fallar, precisamente por el miedo a fallar y no llegar a ser quien quisieran ser. Entonces eso les impide a algunos, porque otros, nuevamente, hay distintas características, pero aquellos que tienen miedo a fallar se quedan en este limbo y dejan de buscar lo que desearían ser. Y eso también les crea frustración, les crea depresión, etc. Entonces, ahora, ¿cuáles son los orígenes del narcisismo? Porque claro, primero uno quiere saber si es narcisista o no. Y lo que encontré que me pareció bastante válido es que si tienes esa preocupación en distintos campos, por ahí no va la cosa. El narcisista no puede reconocerse como narcisista, no quiere saber, porque además tiene que ser perfecto. Entonces no quiere, ni siquiera quiere explorar ese ámbito. Totalmente se abstrae o se repliega ante cualquier posibilidad de que salga a la luz algo que no quiere ver. Pero ¿cuáles son los orígenes? Bueno, por un lado, es genético. Personas narcisistas que tienen padres narcisistas tienen propensión a tener hijos narcisistas, no todos, pero nuevamente, o sea, es algo que puede heredarse, es genético. Han descubierto que hay una diferencia en la estructura del cerebro de las personas con desorden de personalidad narcisística. Y claro, lo que no saben es si se reestructura el cerebro debido al desorden o si es el desorden el que más bien nace o se origina en esta estructura diferente. Entonces, como el huevo y la gallina, todavía no están seguros y de alguna manera, pues el cerebro y nuestra personalidad y nosotros como seres humanos somos un misterio, aún para la ciencia, o sea, tanteamos. Por eso es que hay pues 14 tipificaciones del narcisismo, por eso es que encontramos que hay intersecciones entre distintos desórdenes de personalidad. Pero bueno, lo que sí se sabe es que en la mayoría de casos ha habido carencia ya sea emocional a edad temprana, es decir, por una negligencia o un desapego emocional de sus padres hacia la persona, o sea, cuando era niño, o bien una carencia emocional, yo le llamo carencia emocional tardía, es decir, porque no perciben que el mundo los trata de la misma manera, con la misma admiración o sobrevaloración que recibieron de sus padres o de sus familiares. Es decir, aquellos niños a los cuales se les hizo sentir que eran únicos, que eran lo más hermoso, que eran lo mejor, etcétera, y que de pronto, mientras van creciendo, se encuentran con que el mundo no tiene esa misma reacción. Y lo que sienten es una carencia, porque esos halagos que los hacía sentirse tan amados de niños, no continúan con el resto de personas y se hace ese vacío nuevamente, ese pajarito sin fondo, al cual no importa cuánto le des, sigue con hambre, ¿no? Es esa parte emocional dentro del narcisista, que es finalmente extremadamente inseguro. Ahora, yo sé que estamos hablando de nuestra cultura y nuestra sociedad y cómo el narcisismo de alguna manera se ha exacerbado con redes sociales y demás, pero no es algo nuevo. Los griegos que eran tan hábiles en tipificar al ser humano a través de sus mitos, de su mitología, y demostrar la naturaleza humana en distintos ámbitos, ya sea a través de los mitos de sus dioses, de los seres humanos que interactuaban con los dioses, etc. Tiene el mito de Narciso y Eco.
Eco, que embelesada por la belleza de Narciso, se perdió su voz, se esfumó por el universo, por el cosmos, se perdió en su amor no correspondido, porque no había manera de que Narciso le correspondiera el amor cuando todo su amor o su necesidad de amor estaba hacia él mismo. Y Narciso, que murió prácticamente de inanición, porque se quedó mirando el reflejo de su belleza e incapaz de alejar los ojos de ese reflejo, simplemente pereció, dejó por inanición literalmente, dejó de comer, dejó de vivir y bueno, entonces esa es muy interesante además, ¿no? Porque hay un tema de dependencia muchas veces, y esas son las relaciones tóxicas, no solamente con narcisismo, pero generalmente con distintas personas que tienen desórdenes de personalidad y aquellos que se relacionan con ellos y los aman. Entonces, esa relación entre el narcisista y en este caso Eco, que amaba a Narciso, es, lo que, es el peligro que le puede pasar a muchas personas que se relacionan con una persona con desorden de personalidad narcisista. Y es que pueden perderse en tratar de hacer que la otra persona, en tratar de cambiarla, en realidad. Y cambiarla en que se sienta amada, cambiarla en que sea menos irascible, cambiarla en distintas maneras. Y el narcisista no cambia por nadie. La persona que tiene un desorden de personalidad necesita ayuda profesional. No es que, nuevamente, porque se le fue el fondo. Es un barril sin fondo. Tiene una necesidad profunda que no responde al momento, sino responde a sus circunstancias de otro momento. Entonces, bueno, como parte de esto, hablábamos de que personas que son hijos de narcisistas pueden también desarrollarlo y generalmente lo hacen por emulación, pero o también lo pueden hacer como una cuestión de dependencia. Entonces, ¿qué le sucede a aquellos hijos de personas narcisistas o a aquellas personas que tienen relaciones emocionales muy fuertes con personas que tienen desorden de personalidad narcisista? Pueden emularlos, convertirse en narcisistas también, pueden crear una codependencia en el cual se pierden simplemente tratando de constantemente sentir que tienen la responsabilidad de hacer a la otra persona saludable, feliz, amada, y nunca lo consiguen, como ecos se desvanecen en ese intento, o puede ocurrir lo que Carl Jung llamaba individuación. Individuación es el momento en que nos damos cuenta, de alguna manera cortamos ese lazo tóxico, a veces, o lazo umbilical en el cual nos centramos y entendemos que el único espacio sobre el cual tenemos control somos nosotros mismos. No podemos cambiar ni controlar al otro. No deberíamos querer controlar al otro ni cambiarlo. Solo podemos controlar y cambiar este espacio, el que cada uno de nosotros tenemos. La autora estadounidense Brené Brown escribió: cuando miro el narcisismo a través del lente de la vulnerabilidad, veo miedo anclado en la vergüenza de ser ordinario. Nuevamente, es esa sensación de que en el fondo el narcisista se cree que no es suficientemente bueno. El narcisismo es un amor propio no correspondido, o sea, no se ama a sí mismo. Es un deseo de amor insaciable, donde la interacción o dinámica con el otro no se basa en una relación emocional de dar y recibir, que es lo saludable, sino en querer sentirse amado sin poder lograr sentirse querido. Entonces, lo que necesita es continuamente sentirse amado, admirado, etc., pero nunca logra verdaderamente sentirlo. Mel Robbins, que es un autor y conferencista motivacional,
nos recuerda algo, me pareció interesante, por eso es que se los comparto. Dice que las personas tóxicas nos hacen creer que nuestro rechazo, es decir, nuestra negación a relacionarnos con sus dinámicas, porque nuevamente, hablando de individuación o hablando de un momento de salud mental, uno puede decir, no más, no quiero estar en esta dinámica con una persona que tiene un desorden de personalidad. O sea, nuevamente, uno no puede cambiar al otro, puede sugerir que encuentre ayuda profesional, pero no lo puede cambiar. Entonces, ella dice, ¿no? Que cuando uno toma esa opción y se niega a relacionarse con la otra persona en dinámicas, digamos, de pleitos, de gritos, dramas, la persona, en este caso el narcisista, lo ve como rencor, lo ve como un rechazo, como una agresión, cuando en realidad lo que estamos haciendo es simplemente establecer nuestros linderos personales saludables y tenemos derecho a hacer eso. La pregunta es cómo actuamos frente al narcisista. Y por un lado, si queremos actuar, no reaccionar, actuar de una manera saludable, es precisamente, desafortunadamente, no dándole lo que desea, que es la reacción ante sus exigencias. No, digamos, honrar la manera en que interactúa con el mundo. Es marcar linderos personales. A veces incluso tener que alejarse. Es el no engancharse con dinámicas que en realidad no llevan a nada constructivo. Es, por supuesto, que si alguien alguna vez se siente en peligro, es buscar ayuda. Y creo que en todos nosotros lo que siempre hay que honrar es nuestra intuición. Si algo te dice en tu interior que la dinámica no es saludable, escucha a esa voz interior. Busca ayuda. Puede ser alguien en quien confíes, puede ser ayuda profesional, pero no te quedes en una situación simplemente sintiendo que algo no está bien. Y generalmente, yo hago así porque generalmente esa sensación viene de las vísceras, viene de las entrañas. Entonces, bueno, quiero de algún modo cerrar este tema que se ha hecho un poco extenso con lo que escribió el psicólogo social Erich Fromm. Y él escribió, la principal condición para acceder al amor es superar nuestro narcisismo. Tener ego es importante. Tener amor propio es importante. Y si verdaderamente nos queremos, creo que ahí es donde aprendemos precisamente a apreciar al otro. Y es al apreciar al otro, a ir de amor a amor, de quererse a uno mismo para poder, de apreciarse a uno mismo para ahí poder apreciar a los demás, que nos abrimos precisamente a tener relaciones de todo tipo, fraternales, entre padres, hijos, hijos, padres, amorosos, relaciones románticas, saludables. Y quizás a veces esto no se trata de marginar, ya más marginación no viene al caso en nuestra sociedad. La normatividad o lo que se considera normal en cuanto a funcionamiento mental es una falacia. Hay necesidades insatisfechas en muchos de nosotros, entonces creo que es importante entender y sobre todo atender nuestras necesidades. Y me refiero a necesidades en el sentido más amplio de la palabra. Necesidades desde un punto de vista material hasta necesidades desde un punto de vista emocional. Cuanto más atendamos a la necesidad y a las necesidades que se dan en nuestra sociedad, creo que
vamos a tener un futuro tan incierto hoy día, con tanta agresividad, con tantas características narcisistas en las cuales pensamos solamente desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar, de una manera no relativa, como si fuera un punto de vista, sino absoluta. ¿Cuántos líderes hoy por hoy piensan de manera absoluta? ¿Cuántas personas que eligen a esos líderes piensan de manera absoluta sin ver el otro punto de vista, sin entender las necesidades del otro, sin entender nuestras propias necesidades? Entonces creo que por ahí va la cosa. Tenemos que recordar la importancia de reconocer y de honrar nuestras necesidades para tener una sociedad e individuos más saludables a nivel físico, mental y emocional. Bueno, eso es todo por esta semana, así que nos encontramos la próxima. Hasta pronto.